Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y a Norberto por la oportunidad que me ha dado de seguir en activo. Yo soy médico jubilado desde el punto de vista asistencial, pero no desde el punto de vista investigador y docente, pero sobre todo investigador. En consecuencia, pues estoy encantado de estar aquí y de comentaros lo que vamos a comentar. Vamos a hablar de la guía de pacientes con nefritis lúpica, aspectos generales. Bien, aquí podéis ver un esquema general de lo que pretendo plantear a la hora de buscar el acceso a la información disponible por los pacientes. Yo voy a mirarlo aquí, que lo leo mejor. El acceso a la información disponible para los pacientes, en este caso con esta enfermedad, con esta entidad, se me oye, ¿no? Que es nefritis lúpica. Fijaros que los recursos pueden venir, como se ha comentado con anterioridad, para recibir información sobre la naturaleza de la enfermedad, del médico, de documentos que se elaboran, que se denominan guías de recomendaciones, como es esta que estamos presentando en esta ocasión, y también podemos irnos a páginas de internet a buscar la información y como veis al final existe otro recurso actual que lleva una velocidad de desarrollo de vértigo, que cuando vais a consultar algo tenéis que mirar cuánto tiempo lleva desde que esa información está presente, porque pueden ser días. La velocidad que llevan los chatbots es impresionante y en consecuencia es el futuro. Preguntaréis por qué hablas del futuro cuando tenemos que presentar una guía actual de ahora mismo, ¿no? Pues porque inevitablemente es así. Es decir, cuando nosotros terminamos de elaborar esta guía aproximadamente hace 3 o 4 meses, la compañía correspondiente que desarrolló el GPT-4, en este caso que la puso en disposición de los usuarios, no la había sacado todavía. Y ahora está disponible, no gratis, de hecho es no ponerla gratis, pero ahora está disponible para todo el mundo. Y veréis algunos de los ejemplos que os voy a dar. Pero en cualquier caso todavía seguimos en esta situación y estamos ahora presentando una guía de práctica clínica que desde luego está elaborada con los mismos criterios que se elaboran otras guías, o al menos casi los mismos criterios de calidad con los que se han elaborado otras guías con muchos más recursos. Las fuentes de información de cada uno de los recursos de los que hemos hablado, pues en el caso del médico, uno o varios médicos se encargan de que atienden la consulta habitual, son a los que se les puede preguntar. En el caso de las guías de práctica clínica, aquí sí que, y las recomendaciones, aquí sí que participan múltiples expertos, como ha comentado Norberto, pueden ser decenas, incluso, decenas de expertos, y también participan los pacientes a la hora de plantearse qué preguntas son las que más le interesa conocer al paciente. Y como veis, en el caso de las páginas de internet, pues las fuentes pueden ser variadas, depende de cómo hayas hecho la búsqueda. Si haces una búsqueda más o menos correcta, bien delimitada para que te responda exactamente a lo que tú quieres saber, pues la información será más asequible. Si no es así, pues será menos asequible. Como veis, el origen de las preguntas, pues como veis, elaboradas por el paciente en el momento de la consulta. El paciente es el que llega y dice: oiga usted, ¿qué me pasa? ¿O cómo arreglaría yo esto? ¿O qué tratamiento me va usted a poner? Esas preguntas las elabora el paciente en el momento en que entra, no que entra, sino en el momento que recibe información sobre lo que le sucede, al menos inicialmente, la información inicial. Y en consecuencia no son preguntas bien reflexionadas, no son preguntas sobre las que uno haya profundizado en saber exactamente qué quiero saber, porque lo normal es que haya cierta angustia, cierto agobio, y en consecuencia no se pregunte con la suficiente calidad. En el caso de las guías de práctica clínica es todo lo contrario. Es decir, los elaboradores de la clínica se preguntan o se elaboran una serie de preguntas, que es lo que hicimos nosotros para esta
guía de Lupus y veréis que, no recuerdo bien, pero son unas 84 preguntas y desechamos algunas. Quiere decirse que todo ese proceso de guías por parte de los responsables y de los pacientes, porque Lupus participó viendo las preguntas que habíamos elaborado y planteó que le parecía bien, que le parecía mal, y se escogieron las que realmente eran más adecuadas. Es decir, esto le da un componente de reflexión a la hora de elaborar la guía que se parece, aunque no es exactamente igual, a la que soporta las guías de práctica clínica habitual, que son bastante más complejas. En cualquier caso, esa es la idea. En el caso de las fuentes de información, pues las fuentes de información en las páginas son muy variadas, ahí hemos dicho, depende cómo hagas la pregunta, tendrán mejor o peor, y los chatbots, las fuentes de información tienen una diferencia con respecto a la anterior. Los chatbots, no lo pronuncio, disponen de una información que tiene que ver con macrodatos, con Big Data, es decir, tiene muchísima información a muchísima velocidad de transferencia, con mucha facilidad de acceso, todo mucho. Y ese es el futuro. Ya veremos cuando se implementa en su totalidad. El origen de las preguntas, pues, no veo bien eso ahí. Elaboradas por el paciente en la consulta, hemos comentado. Preguntas seleccionadas. Ahora, el origen de las respuestas, perdón, me pasa de columna. El origen de las respuestas es el conocimiento de los médicos de la consulta. Tu médico en la consulta sabe o no, en cierta medida, lo que te pasa y te puede responder. En el caso de las guías de práctica clínica, se desarrollan sobre la base de una búsqueda sistemática y completa de la información. O sea, una revisión sistemática de la literatura es un proceso complejo, largo, tedioso, pero que de nuevo le da una garantía de calidad a la información que se recibe. Para el caso de Internet, pues depende la calidad de la búsqueda y dependiendo qué instrumento utilices. En el caso del chatbot, la calidad de la búsqueda es variable, también dependiendo de los instrumentos. Es decir, los chatbots también se equivocan, cometen errores. Si donde van a buscar esos macrodatos, esa información masiva, no da una información adecuada, porque tú no has hecho bien la pregunta o porque la pregunta no está bien en las bases de datos, en este caso en los depósitos de información no está correcta, no va a salir bien. Por último, la valoración de las respuestas es una valoración que hace el paciente. El paciente dice exactamente: a mí me parece bien o mal, me vas a hacer esta prueba diagnóstica, yo quiero o no quiero, me parece razonable en función de la información que haya recibido. Y eso, en el caso de las guías de práctica clínica, no está en relación con la opinión de un paciente, porque no es un paciente individual, sino que son una serie de expertos que plantean qué cosas, y en consecuencia o como consecuencia de la literatura que han revisado, qué aspectos de la literatura demuestran o han demostrado con suficiente validez que una intervención es o no útil. En el caso de las páginas, pues lo mismo, la valoración por parte de quien ha hecho la búsqueda, es una valoración individual, obviamente de menos calidad. Y por último, en los casos de los chatbots, pues lo mismo. Yo hago una pregunta, veremos algún ejemplo y yo seré el que individualmente decida si en efecto esta prueba que me tengo que hacer, una biopsia renal, que me ha dicho mi médico, he ido a un chatbot y le he preguntado: tengo una nefritis lúpica y debería hacerme una biopsia renal, y el sistema te contesta en un, digamos, tono amable, qué tienes que hacer, qué utilidad tiene y qué prevenciones tienes que hacer. Aunque ha salido un poco largo, creo que esto en principio no es otra cosa que el resumen de los problemas que se plantea un paciente cuando va a una consulta en relación con quién le atiende, quién resuelve sus preguntas, quién las hace, quién se las resuelve y en qué medida eso se corresponde con la realidad. Muy bien.
fijaros, no sé si se lee desde ahí, pero yo he hecho el último paso. Le he preguntado a una amiga que se llama Mónica, y ya os diré, que dice que advierte que la consulta con el médico que le atiende es siempre obligada con independencia de los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de las preguntas. ¿De acuerdo? Es decir, en todos estos sistemas lo que se nos advierte es que el médico nunca debe ser dejado de lado. El paciente no debería ir a buscar información a los lugares donde puede encontrar la respuesta, no debería de ir a buscar información haciendo caso omiso de lo que el médico le ha dicho. Porque al final, como veis ahí, el sistema o la búsqueda carece de la palabra que tenéis ahí apuntada, resaltada, de empatía. Es decir, el médico no va a ser instruido de este proceso de toma de decisiones a la hora de hacer pruebas diagnósticas, establecer pronósticos, determinar factores de riesgo, poner tratamientos. No debe ser dejado de lado, porque los sistemas, ya sean los más sencillos, la opinión del paciente, las guías de práctica clínica o las búsquedas habituales en Internet, no disponen, ni siquiera los chatbots, no disponen de ese componente de empatía, de capacidad de entendimiento del problema del paciente que sí tiene la inteligencia. Y ese es el argumento que se da a la hora de plantear la imperfección de la inteligencia artificial, que es la base fundamental, la base de los sistemas de los que hemos hablado en el chat. En cualquier caso, disponer de una guía como la que tenemos disponible ahí, la que se ha elaborado sobre la nefritis lúpica, no es excluyente del papel del médico que atiende al paciente en la consulta. Y eso es trascendental. Y eso se repite en todos los lugares donde lo veas, donde lo mires. Aquí tenéis una guía de práctica clínica, que como veis en el título, que lo veréis mejor que yo, tiene esa denominación, EULA-LTA, que son dos organismos, dos entidades europeas de actividad en reumatología y en nefrología, corresponden al año 2019, son las recomendaciones que se establecen en esa guía conjunta. Os he puesto ahí algunos ejemplos de lo que se, en este caso, correspondiente a la búsqueda de la literatura, y si veis los numeritos que están al fondo, yo no los veo, pero los puedo ver, 64, 44, 18, esos números sumados y correspondientes a un total de 15 tópicos de preguntas, que se refiere a lo que hemos comentado antes de cómo se hacen las preguntas, estas se las hicieron ellos reunidos en conjunto, pues como digo, todas esas referencias bibliográficas amplias son las que han tenido que revisar. ¿Entendéis entonces que el proceso de búsqueda de las respuestas a las preguntas elaboradas es muy compleja, pero se hace mejor el grupo y se hace mejor de manera ortodoxa, de manera regularizada, estandarizada? En este caso, os muestro otra guía de práctica clínica posterior que también desarrolló el proceso de una manera similar. Son recomendaciones en las que, como veis ahí, donde dice 1C y 1B, lo que está indicando es cuánto de importancia tienen los estudios que han sido utilizados para valorar la situación y cuánto de recomendación. El 1 es lo mejor, la B o la E pues es lo peor. ¿De acuerdo? Yo únicamente a modo de ejemplo, para que veáis cómo se desarrollan las guías y el proceso, costosísimo proceso de conseguir que cambien. En este caso, os he puesto el ejemplo de nuestra guía, que ya Norberto lo ha puesto en una diapositiva similar al principio. En nuestra guía han participado especialistas de diferentes especialidades, es un hecho que no habíamos comentado. Es decir, no solamente debe de haber un médico general, hemos puesto que el paciente puede llegar a diferentes especialistas al principio. Pues en este caso la guía ha sido elaborada por internistas, nefrólogos, personal de enfermería,
una sociedad científica, o componentes de una sociedad científica, perdón, reumatólogos y también por asociaciones de pacientes representando a los pacientes. Es decir, que el personal que se ha encargado de la elaboración, que le da peso y calidad, es decir, validez a esa guía, está compuesto por este tipo de especialistas o profesionales. Ahora no sé. Nuestra guía tenía muchas preguntas. Esta es la prueba que os he comentado antes de la cantidad de preguntas que nosotros diseñamos para, y aquí tenéis una muestra de hasta la 8, ¿vale? Por ejemplo, muy interesante cuál ha sido la historia de la nefritis lúpica. Alguien se puede preguntar si en la antigüedad esa enfermedad se conocía o es de su conocimiento de nueva adquisición. Y nos vamos a ir a la última pregunta, porque no vamos a leer todas ellas, y veis que está el número 78. ¿No? Sí, es el 78. Y dice, ¿existen organizaciones nacionales o internacionales en las que se pueda obtener información sobre la nefritis lúpica? Esa era una de las preguntas que habíamos planteado. Y ya os he dicho que esto terminamos de rellenarlo aproximadamente terminamos de elaborarlo, la guía, aproximadamente hace unos 4 o 5 meses. Yo personalmente debo admitir que no sabía lo que era un chat GPT. Ni idea. Ni pensaba que estaba a nuestro alcance. La velocidad a la que esto está creándose, veréis ahora algún ejemplo, es espectacular, y las facilidades que da también. Es decir, la sencillez es una de sus características fundamentales. Aquí tenéis el ejemplo de la empresa, se llama OpenAI, que es una empresa que desarrolló el primer chat GPT, el 1, el 2, el 3, ahora por el 4, y utiliza inteligencia artificial para su funcionamiento. Y eso lo tenéis ahí escrito. ¿Vale? Esa es la traducción de lo que arriba pone en marca. En cualquier caso, en su momento era gratis suscribirse a este tipo de aplicaciones. Vamos allá. Ya no. Probablemente han empezado a ver que puede producir dinero. No obstante, sí que hay opciones gratuitas para hacer preguntas a estos sistemas. Fijaros que yo le he hecho una pregunta a un chatbot que es de Google, esto sí es gratis, que se llama BART Experimental hasta hace 3 días. Hace 3 días, o 4, no sé cuánto, se ha cambiado de nombre, se llama Mónica. Porque los cambios que le van, y es la Mónica a la que me he referido antes, los cambios a los que va esto es que es de esa índole, aunque no me cree. Pero desde luego semanas es el plazo máximo que admite. ¿De acuerdo? Y le pregunté qué cosas son importantes y tengo que saber si padezco una nefritis lúpica. Me soltó esta retahíla. No la leáis, por favor. Yo no veo nada. Lo que sí que dice es que te tienes que hacer una biopsia renal. ¿De acuerdo? Y entonces yo le pregunto, ¿supone algún riesgo hacer una biopsia renal? Y me suelta otra retahíla, pero en este caso os he marcado lo importante. Sí, la biopsia renal supone algunos riesgos, aunque en general es un procedimiento seguro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una complicación que puede haber en una biopsia renal es una infección. Os lo he destacado ahí simplemente, todo el resto del rollo no merece la pena. Bueno, sí merece la pena. Una infección, y dice que puede ser grave si no se trata. Probablemente sales asustado. Esto porque dice que hay que tomar antibióticos para prevenir la infección. Es decir, que si no tomas antibióticos para prevenir la infección, de la lectura de este texto diríais que hace falta hacer una prevención con antibióticos de la infección en los pacientes a los que se somete a una biopsia renal. No es cierto. No es una cosa que se esté haciendo. No hay información formal que diga que eso debe ser así.
De hecho, yo en una búsqueda más sistemática, en el sentido de más dirigida, he visto que lo único que hay ahora mismo es un ensayo clínico en desarrollo para ver si realmente merece la pena. Porque lo que te contesta, en este caso Mónica, lo que te contesta se refiere a aspectos relativos a la profilaxis de infección en las maniobras quirúrgicas, es decir, en los procedimientos quirúrgicos. Hace una individualización de algo que es más general. Él ha ido a buscar la información y se ha encontrado un lugar donde le da ideas generales sobre la prevención de infecciones en sujetos que son sometidos a maniobras quirúrgicas. Pero esta es una maniobra quirúrgica especial. He traído este ejemplo para que veáis que hay que preguntar con el detalle suficiente como para que la respuesta sea correcta. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos terminado. Únicamente que sepáis que Microsoft tiene también otra opción de chatbot y puede haber ya, yo no sé si centenares, pero desde luego decenas de cosas de este tipo perfectamente pueden estar a nuestra disposición. ¿Qué ocurre? Que no es la solución perfecta y definitiva, pero es otra solución más, además de una guía de práctica clínica tal y como la que hemos elaborado, una guía de recomendaciones, habría que llamarlo tal y como la hemos elaborado. Por mi parte, ya he terminado la presentación.